ver este video, porque si la primera parte les pareció fuerte, en la segunda no lo van a soportar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio para las personas que no vieron o que ya no se acuerdan de la primera parte. En esta parte, uno de mis seguidores decide salir de su país, que es Uruguay, a Estados Unidos porque su madre estaba enferma. Cuando él viaja y llega con su primo, su madre a las 2 semanas fallece. A él, que le costó tanto llegar hacia allá, decide quedarse con su primo y a los pocos meses que ya están trabajando, se mudan a un departamento ellos juntos. Yo no sé ustedes, pero en Estados Unidos hay personas que están bien mal de la cabeza. Y sobre todo en los metros. Escuchen esto porque es muy importante para más adelante. Mi seguidor me decía que él siempre tenía mucho cuidado con las personas que están a su alrededor, ya que su madre, cuando estaba bien, siempre le decía: hijo, cambia de camino, cambia de ruta de vez en cuando, no vengas siempre por el mismo camino a la casa, al trabajo, porque uno no sabe cómo las demás personas allá afuera te están viendo, y es más, a veces hasta te están cazando. En todo este tiempo, mi seguidor, cuando se subían al metro para volver a su departamento desde el trabajo, se dio cuenta que un homeless estaba como que siempre se lo topaban en las mismas paradas. Ese hombre siempre los pasaba observando, hasta que un día en la construcción, a él sin querer se le destruye unas gradas o una parte de la construcción. Como fue culpa de él y de su compañero, el del contrato le dice: tienen que quedarse a acabarla todos los días, así sea 1 o 2 horas después. Y le dice: primo, quédate conmigo, pero el primo le dice: no, tú vas a salir muy tarde, vamos a llegar, un montón de cosas. Al principio todo muy bien. El problema es que su primo era muy confiado, así que como él regresaba cansado del trabajo, él literalmente se subía al metro y se quedaba dormido, y ponía una alarma como una parada antes de quedarse para levantarse. Mi seguidor, que había visto ese comportamiento extraño de ese señor, le había dicho que tenga cuidado, que no se confíe y que se baje unas cuadras antes o que vaya a tomar algo en otro lado. Hasta que un día él sale del trabajo con su compañero, van a tomar unos tragos y cuando él le llama no le contesta. Se le hace raro porque su primo siempre le contestaba y luego le escribe un mensaje y él desde el principio dijo: él no es mi primo, el que me escribió esto no es. Así que le da como una mala punzada, decide irse al departamento. Cuando está a punto de llegar, en esos edificios grandes donde ellos viven, él llama al teléfono y le suena directamente en el tubo de la basura. Él abre la puerta y lo ve a su primo acostado en el suelo. Esta puerta es muy dura. Atado de pies y manos en la parte de atrás. Tenía enfundada esta parte. Literalmente solo estaba respirando por la boca. Y cuando él entra, ese señor, el homeless, se bota encima de él. Empiezan un forcejeo. El hombre, con una arma blanca, ustedes saben que no puedo decir aquí nombres porque nos bajan el video, le empieza a dar en la espalda. Uno y otro y otro. Y en un momento él sintió por atrás de su espalda que este hombre le dio con toda la fuerza y le empezó a abrir como la piel así hasta abajo con el cuchillo. Él ahí pierde la conciencia. Dice que él volvía, luego otra vez se desmayaba del dolor. Una persona que escucha todo esto, que vivía en el mismo condominio como edificio, decide llamar a emergencias. Llega la policía y este hombre sale riéndose como si nada. No aclaré en esta parte del video, pero el primo de mi seguidor estaba sin ropa porque había sido abusado por este hombre. Mi seguidor va al hospital y pasa internado 2 meses, casi 3. Literalmente tenía como 100 puntos en la espalda de lo que ese hombre le había abierto. Él estuvo luchando la vida y la muerte y gracias a Dios no le cortó nada de la columna. Pero eran tan profundos los cortes que dice que la gente, podía ver parte de él, de sus entrañas, algo así. No sé si puedo decirlo explícitamente para que no nos bajen el video. Imagínense, su primo y él eran las únicas personas que estaban allá en Estados Unidos. Cuando él se levanta, le dan la noticia que el primo se quitó la vida. Y él dice: no entiendo por qué lo haría. Y es ahí que él, preguntando y preguntando, una enfermera que sabía español porque su esposo también era latino, le cuenta que su primo fue abusado. Y por el abuso, siempre a las víctimas les hacen pruebas contra todas las enfermedades, en ellas VIH, y al principio salen todas negativas. Igual le dan una pastilla que sirve para contrarrestar o tal vez atacar a este virus, pero después de 1 mes y medio él vuelve a practicarse otra prueba y sale positivo, y es ahí donde él decide quitarse la vida. Obviamente la policía, cuando él despierta, lo vienen a interrogar y a decir que qué sucedió, y él tenía miedo porque él era indocumentado, pero le dijeron que no venían por eso, sino que venían para saber qué sucedió. Este indigente o homeless, como ustedes quieren decirle, antes ya había abusado de algunas chicas y de algunos chicos porque él dice que los seguía y luego los atacaba, y por mucho tiempo lo estaban buscando porque en una ocasión
Este hombre se había robado como una niña, le había llevado por un puente, le había hecho cosas horribles y luego con una piedra le destrozó sus partes íntimas. Fue horrible este caso y nunca pudieron dar con él. Y como la familia de la víctima solo quería olvidar pasar de eso, no le dieron ni siquiera seguimiento. Es triste saber que esta historia no tiene un final feliz, porque él tuvo que llamarle a su tía y a su familia de Uruguay a contarles que su primo lastimosamente ya nunca más iba a volver. Mi seguidor pensó en 2 o 3 veces y contarles lo que le había pasado, porque su primo le deja una carta antes de tomar esta decisión donde le dice que no les cuente a nadie de su familia lo que le sucedió, que simplemente les diga que él terminó con su vida porque simplemente estaba cansado y le pedía al final que no se olvide de su mamá. Actualmente mi seguidor se encuentra mejor y está a punto de culminar con su deuda, porque aunque ustedes no lo crean, es demasiado caro tú enfermarte o pasar por una operación en Estados Unidos, o sea, de verdad. Y esta es la historia de él. Yo quería compartirla con ustedes y les voy a decir por qué. Nunca vayan por los mismos caminos de siempre. De vez en cuando cambien de ruta. Nunca le avisen a las personas que todos los días pasan a esa misma hora por ahí. Y si alguna vez ustedes sienten que algo no está bien o que alguien los observa, corran. Decisiones pequeñitas como cruzar por otro lado, pasar un parque, coger otro bus, pueden hacer la diferencia. Recuerdo que una vez una seguidora me decía, un día yo iba muy tarde como a una entrevista de trabajo. Salgo de mi casa, ella se cae y se tuerce el tobillo. Y ella maldecía y decía, ¿por qué esa era mi oportunidad? Ella en la noche se entera que en el lugar donde iba a hacer la entrevista de trabajo había llegado un loco con una de estas y había acabado con todos los de su oficina. Suscríbete para ver más historias como esta.